En este video te hablaré de las casas móviles, impuestos sobre la propiedad, quién paga, cuándo y cómo. En un momento u otro, todos los propietarios de casas móviles deben saber la respuesta a esta pregunta. ¿Los propietarios de casas móviles pagan impuestos sobre la propiedad? La mayoría de los estados cobran impuestos sobre la propiedad anuales en casi todas las propiedades residenciales, empresas privadas y terrenos baldíos. Sin embargo, si hay alguna propiedad que puede pasar de ser propiedad personal a propiedad real y viceversa, es una casa móvil. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Si no me conoces, soy Janet Navarro de Mundo Hipotecario, especialista y analista de hipotecas, finanzas y bienes raíces. No todas las casas móviles se consideran bienes inmuebles y no tiene nada que ver con ser de ancho simple o de ancho doble. Depende si el ancho simple o el ancho doble están unidos a bienes inmuebles. Entonces, ¿los propietarios de casas móviles pagan impuestos sobre la propiedad? Sigue viendo este video para conocer la respuesta. Casas móviles, propiedad real versus propiedad personal. La razón principal por la que las casas móviles no superan la prueba de bienes inmuebles es que deben estar en un terreno que sea propiedad del propietario. En casos raros, un contrato de arrendamiento a largo plazo podría calificar y satisfacer ese requisito de propiedad. En general, las casas móviles en terreno arrendados o en parques de casas móviles se clasifican como propiedad personal independientemente de su construcción o tamaño. Incluso si el dueño del terreno estuviera relacionado con el dueño de la casa móvil, aún calificaría como propiedad personal. A menos que el dueño del terreno sea el dueño de la casa móvil, entonces no puede ser un bien inmueble. ¿Cómo se convierte una casa móvil en un bien inmueble? Una casa móvil puede transformarse de propiedad personal a propiedad real y viceversa con solo el trazo de un bolígrafo. La casa ni siquiera necesita sufrir ningún cambio físico para convertirse en un bien inmueble. Por ejemplo, supongamos que tu hermano es dueño de una casa móvil y la mantiene en un terreno que es de tu propiedad. La casa móvil se clasifica como propiedad personal. Pero ahora, supongamos que tu hermano te transfiere la propiedad de esa casa móvil. Debido a que ya eres propietario del terreno, la casa móvil se convierte automáticamente en un bien inmueble. ¿Quién paga los impuestos sobre la propiedad de las casas móviles? Los impuestos sobre la propiedad de una casa móvil deben ser pagados por el propietario de la casa, pero están pagando el impuesto sobre la propiedad personal o el impuesto sobre bienes inmuebles. Si eres dueño de la casa pero no del terreno, es probable que pagues el impuesto sobre la propiedad personal al Departamento Estatal de Vehículos. Sin embargo, algunos estados no exigen impuestos anuales para las viviendas construidas en fábrica. A menudo, en lugar de los impuestos actuales, el estado cobrará un impuesto en el momento de la compra de la casa móvil o prefabricada. Por otro lado, si tú eres dueño del terreno en el que se encuentra la casa, además de la casa, pagarás tu factura de impuestos inmobiliarios. La factura debe pagarse al gobierno local donde se encuentra tu casa móvil. ¿Cuál es la diferencia entre los impuestos sobre la propiedad y los bienes inmuebles? Los impuestos sobre la casa móvil se puede clasificar de diferentes maneras según el terreno debajo de la casa. Los bienes inmuebles o inmuebles del estado se gravan a una tasa determinada por la autoridad fiscal dentro del gobierno local. El impuesto sobre la vivienda y la propiedad se paga en conjunto sobre la base del valor tasado de la propiedad. Con el impuesto a la propiedad personal solo se considera el valor catastral de la vivienda en sí. El impuesto a la propiedad personal se puede aplicar a una cantidad de artículos, incluidas joyas, obras de arte, muebles y otros artículos para el hogar. Sin embargo, los impuestos sobre artículos personales están determinados por la autoridad fiscal local donde tú y tus pertenencias residen. ¿Qué sucede si no pago impuestos sobre bienes inmuebles? Si no pagas los impuestos sobre una casa móvil que se clasifica como bien inmueble, tu casa pasaría a enfrentar una ejecución hipotecaria, foreclosure en inglés. Si esto sucede, tienes la opción de vender la casa móvil por los impuestos atrasados. Sin embargo, la mayoría de las casas móviles que enfrentan un foreclosure rara vez se encuentran en un estado habitable para atraer nuevos compradores. Es posible que se encuentre debiendo al gobierno dinero que no tiene. Es importante tener en cuenta que si tu casa móvil se clasifica como propiedad personal, entonces la casa no puede ser ejecutada. Los propietarios
propietarios de casas móviles pagan impuestos sobre la propiedad inmobiliaria y sobre la propiedad personal? En su mayor parte se podría decir que los impuestos sobre la propiedad personal y los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria son similares. Las tasas generales de extensión de la capacidad tributaria, las tasas de clasificación del impuesto sobre la propiedad, las tasas del impuesto sobre el valor de mercado y los créditos fiscales aplicables se aplican a ambos tipos de propiedad para el año pagadero. Sin embargo, los montos de los impuestos difieren, ya que tomarán en consideración el valor de la tierra y otras mejoras auxiliares. La diferencia crítica entre los impuestos sobre la propiedad real y personal es cuando vencen. Una casa móvil clasificada como propiedad personal se evalúa y grava impuestos en el año en curso. Mientras tanto, los impuestos de una casa móvil sobre un bien inmueble se evalúan en el año en curso y se toman al siguiente. ¿Cómo afectan los impuestos a la propiedad mi habilidad para mover mi casa móvil? Las autoridades locales y los comisionados de transporte controlan el movimiento de la mayoría de las casas móviles. Cuando necesites mudar tu casa móvil, debes presentar una declaración certificada de un asesor y un auditor tesorero ubicados en el mismo condado que tu casa móvil. La declaración verifica que han evaluado tu casa. También establece que han liquidado los impuestos de tu propiedad personal o inmueble antes de otorgarte el permiso. No olvides informar al asesor de tu mudanza para asegurar de que actualice los registros de tasación del condado. Si no tienes los documentos correctos antes de mudar tu casa móvil, puedes incurrir en una multa considerable. ¿Cuándo y cómo pago los impuestos de casas móviles? Si estás pagando impuestos sobre la propiedad personal solo por la casa, es probable que pagues impuestos anualmente. Varía de un estado al otro, pero la mayoría de las oficinas de vehículos motorizados requieren el pago en el aniversario de cuando se registró la venta de la casa o también en la fecha de nacimiento del propietario. Si pagas impuestos sobre bienes inmuebles por la casa y el terreno, es probable que el pago se deba al gobierno local al comienzo de cada nuevo año o en verano e invierno según el lugar donde vivas. Sin embargo, si tienes una hipoteca sobre el terreno y la casa, es posible que el prestamista establezca una cuenta de depósito o escrow en garantía para tu casa móvil o prefabricada que recibe una parte de los impuestos cuando realizas el pago mensual de la hipoteca. En ese caso, tu prestamista hará el pago por ti desde la cuenta de depósito en garantía. Entonces, ¿los propietarios de casas móviles pagan impuestos sobre la propiedad? En pocas palabras, sí. Casas móviles clasificadas como bienes muebles registrados en el Departamento de Vehículos Motorizados. Esto significa que tú pagas el impuesto sobre la propiedad personal de la misma manera que lo haces por tu carro. Para una casa móvil ubicada en un terreno de tu propiedad, se considera un bien inmueble y por lo tanto pagarás el impuesto sobre bienes inmuebles. Independientemente de las lagunas que intentes encontrar, sí señor y sí señora, los propietarios de casas móviles pagan impuestos sobre la propiedad. Ya sea que estés alquilando o comprando un terreno para construir una nueva propiedad de casa móvil, debes tener en cuenta los impuestos. El monto exacto adeudado varía de un estado a otro, pero independientemente de dónde vivas, pagarás tus impuestos sobre la propiedad por tu casa móvil. Así es. Hasta la próxima.